Nadie esperaba que empezara ahí. En una zona del Océano Pacífico donde, según los modelos climáticos, las tormentas deberían morir antes de nacer, el agua comenzó a calentarse de forma anómala. No era temporada de ciclones, no había señales claras en los mapas, y aún así, en cuestión de horas, el océano empezó a organizar algo que los científicos tardarían años en comprender. Los primeros indicios llegaron desde boyas automáticas, situadas a miles de kilómetros de cualquier costa. La temperatura superficial del mar había subido casi 2 grados Celsius por encima de lo normal en solo 3 días, un dato pequeño en apariencia, pero suficiente para alimentar una bestia atmosférica. Esa franja del Pacífico, normalmente estable y predecible, se convirtió en un caldo de energía pura. Los meteorólogos lo vieron formarse como una mancha caótica, sin simetría, sin un centro definido. No era un ciclón clásico, no era un tifón, era algo híbrido, algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. Algunos expertos lo llamaron sistema anómalo profundo. Otros directamente evitaron ponerle nombre. Y ahí está lo inquietante. Las tormentas más peligrosas no siempre nacen grandes. Esta empezó como un desorden atmosférico casi insignificante, pero al no seguir las reglas habituales, no encontró frenos. No había corrientes que la debilitaran, ni masas de aire frío que la deshicieran. El Pacífico le dio espacio y tiempo. En menos de 48 horas, el sistema duplicó su tamaño. Absorbía humedad de zonas donde jamás se había detectado actividad ciclónica. Era como si el océano estuviera entregándole energía acumulada durante años. Los satélites comenzaron a mostrar nubes que alcanzaban más de 17 kilómetros de altura, penetrando zonas de la atmósfera donde el aire es casi irrespirable. Lo más perturbador es que durante ese inicio, nadie emitió alertas, porque no parecía una amenaza, porque nunca antes había pasado así. Y cuando los modelos empezaron a corregirse, ya era demasiado tarde. La peor tormenta del Pacífico no nació con un rugido, nació en silencio. Y eso es precisamente lo que la hizo tan peligrosa. Desde el espacio, aquello no parecía una tormenta, parecía un fallo en la imagen. Los satélites geoestacionarios del Pacífico comenzaron a enviar capturas imposibles. Una masa nubosa tan extensa que ocupaba más de 6 millones de kilómetros cuadrados, el equivalente a varios países juntos. No tenía el clásico ojo definido de un huracán. En su lugar, mostraba múltiples núcleos girando al mismo tiempo, como si fueran engranajes descoordinados dentro de una misma máquina. Los meteorólogos pensaron que era un error de calibración. Reiniciaron sensores, compararon datos con satélites japoneses y estadounidenses, pero todos mostraban lo mismo. La tormenta no solo era enorme, estaba creciendo en direcciones opuestas a las corrientes dominantes, algo que contradice el comportamiento normal de cualquier sistema tropical. Lo más inquietante llegó cuando se analizó la altura de las nubes. Algunas torres convectivas alcanzaban entre 18 y 20 kilómetros, atravesando la tropopausa. En términos simples, la tormenta estaba empujando materia directamente hacia capas de la atmósfera donde vuelan los aviones comerciales. Y más arriba, el sistema reflejaba tan poca radiación infrarroja que los colores en las imágenes satelitales pasaron a tonos nunca usados en los mapas estándar. Los técnicos tuvieron que reajustar las escalas de lectura porque la tormenta estaba fuera de rango. Literalmente, los instrumentos no estaban diseñados para algo así. Desde arriba, el Pacífico parecía cubierto por una cicatriz gigantesca, y debajo de esa cicatriz, el océano estaba siendo comprimido por presiones extremas, generando oleaje incluso a miles de kilómetros del núcleo.
boyas situadas a gran distancia comenzaron a registrar cambios bruscos sin entender por qué. En ese momento, los expertos lo supieron. No estaban observando una tormenta normal. Estaban viendo algo que nunca debería haber existido. Y lo peor es que aquello solo era el principio. Cuando los primeros datos de viento llegaron a los centros de monitoreo, hubo silencio. Las estaciones automáticas del Pacífico empezaron a registrar velocidades que no encajaban en ninguna escala estándar. No eran rachas aisladas, eran campos de viento sostenidos, extendidos durante cientos de kilómetros, con valores que superaban los 330 kilómetros por hora en capas medias de la tormenta. Para ponerlo en contexto, muchos barcos están diseñados para soportar, como máximo, vientos de 120 a 150 kilómetros por hora antes de perder estabilidad estructural. Pero lo más inquietante no ocurrió en la superficie. Los aviones cazahuracanes que sobrevuelan estos sistemas, cuando es posible, detectaron corrientes descendentes brutales, verdaderos martillos de aire cayendo desde gran altura. Estos vientos verticales alcanzaban tal fuerza que aplastaban el oleaje, creando zonas de calma momentánea, seguidas de explosiones repentinas de violencia marina. El mar no tenía ritmo, no había patrón. Eso es lo más peligroso que puede existir en el océano. Varias boyas oceánicas dejaron de transmitir de forma simultánea. No enviaron fallos técnicos, simplemente desaparecieron del sistema. Días después, algunas reaparecieron a decenas de kilómetros de su posición original, con estructuras retorcidas, como si hubieran sido golpeadas por un objeto sólido. Los modelos físicos utilizados para calcular resistencia de cascos, mástiles y superestructuras comenzaron a fallar. Los ingenieros lo saben. Por encima de cierto umbral, el viento deja de ser aire y se comporta como una pared en movimiento. En esas condiciones, incluso el acero se flexiona, los remaches ceden y las cubiertas se convierten en trampas mortales. Hubo un dato que inquietó especialmente a los expertos. La tormenta no perdía fuerza por la noche, algo extremadamente raro. Normalmente la falta de radiación solar debilita estos sistemas. Aquí no. El Pacífico estaba liberando tanto calor acumulado que el motor de la tormenta seguía funcionando en la oscuridad total. En ese punto, ya no se hablaba de récords. Se hablaba de límites superados. Y cuando el viento deja de obedecer las reglas, el océano se convierte en un lugar donde nada está a salvo. Fue entonces cuando el océano dejó de comportarse como un océano. En medio de la tormenta, el Pacífico empezó a generar olas que no seguían ningún patrón conocido. No eran trenes de olas ordenados, ni crestas regulares impulsadas por el viento. Eran muros de agua aislados, repentinos, que surgían del caos sin previo aviso. Los oceanógrafos las llaman rogue waves, pero en este caso el término se quedó corto. Las boyas que aún seguían activas registraron alturas estimadas por encima de los 35 metros, con algunos picos que los modelos situaron cerca de los 40. Para entenderlo, eso equivale a un edificio de más de 10 plantas, avanzando a gran velocidad sobre un mar ya completamente descontrolado. Lo verdaderamente inquietante no fue solo su tamaño, sino la forma en que aparecían. Estas olas no venían precedidas de un crecimiento progresivo. El mar podía parecer relativamente estable durante segundos, y de pronto, el nivel del agua se elevaba de forma casi vertical. Barcos que hubieran logrado mantenerse a flote en un temporal normal no tenían margen de reacción. Las causas fueron una combinación letal: vientos extremos desde múltiples direcciones, corrientes oceánicas comprimidas y una presión atmosférica tan baja que el nivel del mar se elevó varios centímetros solo por efecto del vacío. Todo eso concentró la energía en puntos concretos,
como si el océano eligiera dónde golpear. Algunos sensores registraron impactos equivalentes a miles de toneladas de fuerza contra la superficie del agua. En esas condiciones, una ola no golpea, aplasta. Las cubiertas se inundan en milésimas de segundo, los timones pierden efecto y el barco queda atravesado, a merced del siguiente impacto. Durante horas, el Pacífico fue un campo de experimentación brutal, un lugar donde las reglas de la navegación dejaron de servir y donde la experiencia humana no ofrecía ninguna ventaja. Da igual cuántos años llevaras en el mar, nadie había visto algo así. Y mientras esas olas monstruo recorrían miles de kilómetros, algo aún más inquietante estaba ocurriendo. Barcos enteros comenzaban a desaparecer sin dejar rastro. Lo peor de aquella tormenta no fue lo que se vio, fue lo que nunca llegó a escucharse. En condiciones extremas, incluso en los peores temporales, los barcos suelen enviar señales, una llamada de auxilio, un aviso automático, una última posición. Pero durante esta tormenta del Pacífico, varios buques desaparecieron sin emitir una sola señal. Nada, ni Mayday, ni baliza, ni rastro en los sistemas de seguimiento marítimo. Los registros muestran que algunos barcos dejaron de transmitir en plena normalidad, sin cambios previos de rumbo, ni alertas meteorológicas críticas. En cuestión de minutos, sus iconos simplemente se apagaron en las pantallas de control. Para los operadores, fue como si el océano se los hubiera tragado de golpe. La explicación más probable es también la más aterradora. El impacto fue tan rápido y violento que no hubo tiempo humano de reaccionar. Una sola ola monstruo, combinada con vientos cruzados extremos, puede hacer que un buque pierda estabilidad en segundos. Cuando el casco se escora más allá de cierto ángulo, ya no hay vuelta atrás. En algunos casos, los restos encontrados semanas después mostraban deformaciones extrañas, chapas dobladas hacia adentro, como si hubieran sido aplastadas por una fuerza descendente, no por un choque lateral. Eso apunta a algo muy concreto: olas que cayeron desde arriba, colapsando cubiertas y superestructuras como si fueran de papel. Hubo también desapariciones de barcos de gran tamaño, no solo pesqueros, cargueros oceánicos con tripulaciones experimentadas, diseñados para cruzar el Pacífico una y otra vez. Barcos que sobre el papel no deberían hundirse así. Lo más perturbador es que muchos de esos casos quedaron clasificados como pérdida por causas meteorológicas extremas, sin más detalles, sin investigación profunda, porque en mitad del océano, cuando no hay testigos y la tormenta borra todo, la verdad se hunde con el barco. Y mientras las listas de desaparecidos crecían en silencio, la tormenta seguía avanzando, afectando algo aún más grande que los barcos: el equilibrio del propio Océano Pacífico. Cuando la tormenta empezó a debilitarse, muchos pensaron que lo peor ya había pasado. Pero en el Pacífico, las consecuencias no terminan cuando el viento se calma. Los sensores oceanográficos comenzaron a detectar algo anómalo. Las grandes corrientes del Pacífico habían cambiado su comportamiento. La tormenta había actuado como una gigantesca cuchara, mezclando capas profundas de agua fría con aguas superficiales cálidas, un proceso que normalmente tarda años. Aquí ocurrió en apenas días. La corriente ecuatorial del Pacífico se desaceleró de forma medible, mientras que en otras zonas se intensificó sin una causa aparente. Esto provocó variaciones de temperatura de hasta 3 grados Celsius en regiones alejadas miles de kilómetros del epicentro. Un cambio así no es anecdótico, altera ecosistemas enteros. Durante los meses siguientes, se registraron desplazamientos inusuales de bancos de peces. Especies que normalmente habitan aguas profundas aparecieron cerca de la superficie, mientras que otras desaparecieron por completo de zonas históricas de pesca.
Los pescadores fueron los primeros en notarlo. Caladeros vacíos, donde siempre había abundancia. El plancton, base de la cadena alimentaria marina, también se vio afectado. La tormenta removió nutrientes atrapados en el fondo oceánico y los llevó a la superficie, generando floraciones masivas en algunas áreas y colapsos biológicos en otras. Donde había vida, de repente hubo exceso, y donde había equilibrio, llegó el silencio. Incluso la salinidad del océano cambió. Las lluvias extremas asociadas al sistema descargaron billones de litros de agua dulce, diluyendo la superficie marina en grandes extensiones. Esto afectó la flotabilidad, la oxigenación y el comportamiento de numerosas especies durante meses. Los científicos coincidieron en algo inquietante. La tormenta no fue solo un evento atmosférico, fue un reinicio forzado del Pacífico. Una sacudida capaz de alterar patrones climáticos regionales, influir en temporadas de lluvias en continentes enteros y modificar rutas migratorias desde Asia hasta América. Y mientras el océano intentaba recuperar su equilibrio, en tierra firme empezaban a contarse las pérdidas. Porque el impacto económico de esta tormenta fue tan profundo como el daño invisible bajo el agua. Cuando se intentó calcular el impacto económico real de aquella tormenta, los números simplemente no cuadraban. A diferencia de los desastres en tierra, en mitad del océano, muchas pérdidas no se declaran, no se documentan y no se recuperan jamás. Buques hundidos con toda su carga, plataformas detenidas durante semanas, rutas comerciales desviadas miles de kilómetros. Todo eso ocurre lejos de los titulares, pero mueve cifras colosales. Las principales navieras del Pacífico tuvieron que cancelar o retrasar cientos de travesías. Cada día de un gran portacontenedores parado supone entre $60,000 y $100,000 en pérdidas operativas directas. Y esta tormenta mantuvo zonas enteras del océano cerradas durante más de una semana. Solo en logística marítima, las pérdidas se contaron en decenas de miles de millones. El golpe fue aún mayor en el sector energético. Varias plataformas offshore detuvieron su producción de forma preventiva. Otras sufrieron daños estructurales invisibles a simple vista, obligando a inspecciones submarinas extremadamente costosas. Cada plataforma inactiva puede perder millones de dólares diarios, incluso sin daños visibles. La pesca industrial fue otro de los grandes damnificados. Flotas completas regresaron a puerto sin capturas, tras semanas de preparación y combustible invertido. En algunas regiones del Pacífico, se estimó una caída de hasta el 40% en la producción pesquera anual, algo que afectó directamente al precio del pescado en mercados internacionales. Los seguros marítimos entraron en territorio desconocido. Muchas pólizas no cubrían eventos de esta magnitud, porque estadísticamente no deberían ocurrir. Se abrieron litigios que duraron años. En algunos casos, las compañías prefirieron pagar parcialmente antes que reconocer oficialmente la dimensión del desastre. Pero hubo pérdidas que jamás se contabilizaron, cargamentos ilegales, rutas no declaradas, barcos sin seguro, tripulaciones que nunca figuraron en listas oficiales. Todo eso quedó fuera de los balances, pero no fuera del impacto real. Al final, los expertos coincidieron en algo inquietante. Esta tormenta no solo destrozó barcos y economías, demostró que el sistema global no está preparado para eventos de este nivel. Y mientras las aseguradoras recalculaban riesgos y las navieras redibujaban rutas, una pregunta empezó a recorrer los centros científicos del mundo. ¿Y si esto no fue un caso aislado? Para los pescadores del Pacífico, aquella noche no fue una tormenta. Fue una prueba de supervivencia.
Muchos de ellos llevaban días siguiendo partes meteorológicos que no advertían de nada excepcional. El sistema había crecido demasiado rápido, demasiado lejos de las rutas habituales de aviso. Cuando el cielo empezó a cerrarse, ya no había margen para huir. En alta mar, dar la vuelta no siempre es una opción. Las primeras señales no fueron el viento ni la lluvia, fue el sonido. Tripulaciones enteras relataron después un rugido grave, continuo, como si el océano vibrara desde abajo. No era el golpe de las olas contra el casco, era algo más profundo, más constante. Algunos marineros dijeron que nunca habían escuchado el mar así, ni siquiera en temporales históricos. La visibilidad cayó a cero absoluto. No noche, no penumbra, nada. La lluvia horizontal, combinada con espuma arrancada del mar por el viento, creó una niebla salina que cegaba por completo. Los radares comenzaron a mostrar ecos falsos, reflejos imposibles, sombras que aparecían y desaparecían en segundos. Durante más de 24 horas, muchas embarcaciones navegaron sin referencias, sin horizonte, sin cielo, sin saber si la siguiente ola sería la última. En esas condiciones, el cuerpo humano entra en un estado extremo, desorientación total, pérdida de equilibrio, náuseas, errores de juicio. El cansancio mata tanto como el mar. Algunos barcos intentaron capear el temporal, orientando la proa al oleaje, pero las olas no venían de un solo frente. Llegaban cruzadas, desde ángulos imprevisibles. Una podía levantar el barco, la siguiente lo golpeaba de costado. Esa combinación es letal incluso para embarcaciones grandes. Hubo casos documentados de tripulaciones que pasaron más de 30 horas sin dormir, turnándose para achicar agua, asegurar cabos y evitar que el barco quedara atravesado. En varios relatos, los marineros admitieron que, en algún momento, dejaron de luchar y solo esperaron. No por rendición, sino porque ya no quedaba energía. El frío fue otro enemigo silencioso. Aunque el Pacífico no es polar en muchas zonas, el viento extremo y el agua constante redujeron la temperatura corporal rápidamente. Ropa empapada, manos entumecidas, movimientos torpes. Un error al caminar sobre cubierta podía significar caer al mar, y en esas condiciones nadie sobrevive más de minutos. Cuando la tormenta empezó a alejarse, algunos barcos parecían fantasmas flotando, sin comunicaciones, sin luces, con daños estructurales visibles, tripulaciones exhaustas, en estado de shock, incapaces de recordar cuántas horas llevaban luchando contra el océano. Muchos pescadores dijeron después que esa fue la noche en la que entendieron algo esencial. En el Pacífico, la experiencia no garantiza nada. El mar no negocia, no avisa, no perdona. Y mientras esos hombres intentaban volver a puerto, en los registros históricos empezaban a compararse cifras, porque no era la primera vez que el Pacífico mostraba su lado más oscuro, pero sí una de las pocas en las que todo salió mal al mismo tiempo. Aunque aquella tormenta quedó grabada como la peor jamás registrada en el Pacífico, no fue un caso aislado. El océano más grande del planeta guarda un historial oscuro de sistemas tan extremos que durante décadas parecieron simples anomalías, hasta que empezaron a repetirse. Uno de los precedentes más inquietantes fue el tifón Tip, de 1979, todavía hoy el ciclón más grande y potente jamás medido. Alcanzó una presión central de 870 milibares, un valor tan bajo que muchos instrumentos de la época no estaban calibrados para registrarlo correctamente. Su diámetro superó los 2.200 kilómetros, cubriendo casi todo el Pacífico Occidental. Un solo sistema, del tamaño de media Europa.
Décadas después, el huracán Patricia sorprendió a la comunidad científica por su intensificación explosiva. En apenas 24 horas, pasó de tormenta tropical a un monstruo con vientos sostenidos de 345 kilómetros por hora, el aumento más rápido jamás documentado. Lo inquietante no fue solo su fuerza, sino la velocidad a la que cruzó umbrales considerados raros. En el Pacífico Sur, el ciclón Winston dejó otra lección inquietante. Fue uno de los pocos sistemas en mantener categoría máxima durante un tiempo anormalmente largo, descargando tal cantidad de energía que algunas islas registraron oleaje destructivo incluso días después de su paso, cuando el cielo ya estaba despejado. También están los sistemas híbridos, aún más difíciles de prever. Tormentas que combinan características tropicales y extratropicales, alimentándose tanto del calor del océano como de contrastes térmicos atmosféricos. Estas tormentas pueden crecer en latitudes donde, según los manuales, no deberían existir. Un dato que inquieta a los científicos es la duración. Algunas tormentas del Pacífico han sobrevivido durante más de 20 días, recorriendo miles de kilómetros sin disiparse. Eso significa más tiempo para acumular energía, generar oleaje extremo y alterar el océano a escala continental. Las estadísticas también revelan otro patrón preocupante. El tamaño medio de las tormentas del Pacífico ha aumentado. No necesariamente en número, pero sí en extensión. Sistemas más grandes generan mares más violentos, incluso lejos del centro, afectando rutas marítimas que antes se consideraban seguras. En varios casos, estas tormentas han producido olas registradas por satélite de más de 30 metros, sin que ningún barco estuviera cerca para confirmarlo visualmente. Es decir, sabemos que ocurrieron, pero no las vimos, y eso es quizás lo más inquietante. Todos estos eventos comparten algo clave: rompen récords distintos, unos por tamaño, otros por intensidad, otros por duración o comportamiento. Pero juntos dibujan una tendencia clara. El Pacífico está generando tormentas que ya no encajan en la historia conocida. Y esa es la pregunta que sobrevuela a los científicos hoy. ¿Estamos viendo excepciones? ¿O el inicio de una nueva normalidad oceánica? Porque si el pasado del Pacífico ya fue aterrador, lo que indican los datos recientes es que el futuro podría ser aún peor. Hoy, la peor pregunta ya no es qué pasó, sino qué viene después. Cuando los climatólogos analizaron los datos completos de aquella tormenta del Pacífico, muchos coincidieron en algo inquietante. No encajaba en el pasado, pero sí empezaba a encajar demasiado bien en los escenarios futuros. Modelos que antes se consideraban extremos, casi alarmistas, ahora parecían conservadores. Durante décadas, la ciencia trabajó con la idea de que el océano actuaba como un amortiguador. Absorbía calor, redistribuía energía y evitaba extremos continuos. Pero el Pacífico está cambiando. En los últimos años, ha acumulado cantidades récord de energía térmica, especialmente en capas profundas, donde ese calor puede permanecer atrapado durante décadas, hasta que algo lo libera. Y una tormenta como esta actúa precisamente como una válvula brutal. Los estudios posteriores mostraron que el sistema se alimentó no solo de la superficie, sino de aguas más profundas de lo habitual. Eso significa que aunque la superficie se enfríe, el combustible sigue ahí abajo, esperando el siguiente detonante atmosférico. Es un cambio silencioso, invisible para el ojo humano, pero devastador cuando se manifiesta. Otro dato inquietante: la frecuencia de intensificación rápida en el Pacífico ha aumentado de forma clara. Tormentas que antes tardaban días en fortalecerse, ahora lo hacen en horas. Esto reduce drásticamente el tiempo de reacción para barcos,
plataformas y rutas comerciales. En alta mar, unas pocas horas pueden marcar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Los científicos también observan un desplazamiento geográfico. Zonas del Pacífico que históricamente eran tranquilas están mostrando condiciones favorables para tormentas severas. Regiones donde los barcos navegaban confiados ahora aparecen marcadas como áreas de riesgo creciente. El mapa del peligro oceánico se está redibujando. Y no es solo una cuestión de viento u olas. Estas tormentas gigantes generan interacciones atmosféricas globales. Alteran patrones de lluvia en continentes enteros, intensifican sequías en unas regiones y provocan inundaciones en otras. Una sola tormenta en medio del Pacífico puede influir en el clima de Asia, América y Oceanía semanas después. La industria marítima ya lo ha entendido. Nuevos diseños de barcos, cambios en rutas, protocolos de emergencia más estrictos. Pero incluso así, hay un límite físico. Ninguna estructura humana está pensada para resistir olas impredecibles de decenas de metros, combinadas con vientos que se comportan como impactos sólidos. Y entonces surge la pregunta más incómoda de todas. ¿Y si la peor tormenta del Pacífico ya no es la peor? Porque si las condiciones que la hicieron posible no desaparecen, sino que se intensifican, lo ocurrido podría ser solo un ensayo, un aviso, una demostración de lo que el océano es capaz de hacer cuando acumula demasiada energía y decide liberarla de golpe. El Pacífico siempre ha sido inmenso, poderoso, impredecible. Pero ahora, además, está cambiando. Y en ese cambio, el ser humano sigue navegando como si las reglas fueran las mismas de siempre. Cuando la historia demuestra algo muy distinto, el océano no avisa dos veces. Después de conocer todo esto, queda una verdad imposible de ignorar. El Océano Pacífico no es solo el escenario de la peor tormenta jamás registrada. Es un recordatorio constante de lo pequeños que somos frente a la naturaleza. Durante siglos, hemos navegado sus aguas creyendo que lo entendíamos, que los mapas, los satélites y la tecnología nos daban control. Pero esta tormenta demostró que el mar siempre guarda una carta más. Una que no avisa, una que no perdona errores. Cada boya destruida, cada barco desaparecido, cada pescador que sobrevivió por pura resistencia humana, nos deja una lección clara. El océano no se adapta a nosotros, somos nosotros los que debemos aprender a respetarlo. Y la pregunta final es inevitable. Si esto ocurrió una vez, ¿estamos preparados para cuando vuelva a ocurrir? Si este documental te ha hecho ver el Pacífico con otros ojos, déjamelo saber con un like. Ayuda muchísimo al canal. Suscríbete para no perderte más historias reales del mar, tormentas imposibles y los límites extremos de la supervivencia humana. Y ahora dime en los comentarios, ¿te atreverías a cruzar el Pacífico sabiendo que tormentas como esta pueden formarse sin aviso? Nos vemos en el próximo documental, porque mientras haya océanos, habrá historias que necesitan ser contadas.